Bueno, vamos a hablar acerca de los textos del estudiante. Es decir, como ya lo mencionó anteriormente, los textos de lengua y literatura mantienen la misma estructura ya se ha venido trabajando desde segundo hasta décimo. En el caso de los textos desde preparatoria hasta el bachillerato, que son los textos del estudiante y que se van a recibir en este año escolar, es importante mencionar la estructura que tiene este material. Es decir, que el texto del estudiante contiene secciones, está organizado por secciones. Cada una de estas secciones tiene temas y estos temas contienen varias actividades. Al finalizar cada una de las secciones encontrarán retos y una evaluación. También hay que mencionar y destacar la importancia de la metacognición que se encuentra en cada uno de estos recursos, en los cuales pues tenemos este trabajo articulado con el estudiante para que pueda reflexionar acerca de las actividades que desarrolló durante la sección que trabajó. Así es como se organizan todos estos textos desde preparatoria hasta bachillerato. Tienen la misma estructura. Dentro de cada una de las secciones es importante mencionar que tienen una parte inicial en donde se mencionan los objetivos que se van a desarrollar durante esta sección. También contiene el listado de temas de manera muy general y los criterios de evaluación. Como ya lo mencionó anteriormente, este material está diseñado también con relación a los estándares educativos. Entonces es importante contar con esta información que es primordial para el docente al momento de su planificación. También dentro de estos textos vamos a encontrar flotantes en los cuales pues hace mención a información importante que complementa cada una de las actividades, como el sabías que, trabajemos por competencias, recuerda que, indaga y profundiza, a que no te atreves, y también hay un espacio específico que es juntos leemos. Es importante mencionar todos estos elementos porque complementan la información que tiene cada una de las actividades que de cada texto. Estos elementos o estos flotantes lo que hacen es complementar cada una de estas actividades con información específica, con información que le permite desarrollar habilidades a cada uno de los estudiantes. Muchas gracias por la explicación. Al público que se encuentra conectado, les invitamos a plantear sus preguntas en el muro de comentarios de la transmisión o también escaneando el código QR que presentamos a lo largo de la transmisión. Podrán redactar sus inquietudes enfocadas a la temática de este webinar. En este momento cedemos la palabra a Fabricio Ramírez, analista de la Dirección Nacional de Currículo. Adelante, Fabricio, tienes la palabra. Muchas gracias, Mireia. Vamos un poco a recapitular. Como muy bien lo había dicho el director nacional de currículo, tenemos los textos escolares que están compuestos por los textos de lengua y literatura de segundo a décimo. Estos textos se van a entregar en físico. Y en media estos textos incluyen el cuaderno de trabajo. En el texto del estudiante, estos textos son por subnivel, que son los textos que nos daba la estructura Nancita, de cómo están estructurados estos textos. Y también dentro de estos textos del estudiante, en las asignaturas de matemática y lengua, voy a tener, y también los textos de preparatoria, los voy a tener con secciones por grado, es decir, y también por subnivel en el caso de matemática y lengua. Los de lengua, estos textos van a estar disponibles en digital y vamos un poco a indagar de cómo trabajar con este material, con estos textos del estudiante. Estos textos del estudiante, al estar pensados en función del currículo, que es por subnivel, presentan actividades desagregadas de este currículo
y cada sección contiene temas. Entonces, en función de la experticia, cada docente o cada área puede reunirse y definir qué temas son los pertinentes en función del desarrollo curricular para cada uno de los grados del subnivel. Entonces aquí tenemos un ejemplo sugerido en donde se hace una distribución de los temas del texto de estudios sociales, en donde vemos que se han elegido ciertos temas y no necesariamente tienen que ser todos los temas de una sección. Como vemos aquí en el ejemplo, tenemos que, por ejemplo, el tema 1 de la sección 3 se va a trabajar en sexto, mientras que el tema 2 se va a trabajar en séptimo. Ese es un ejercicio que tienen que hacer las áreas, las áreas y los docentes en función de cómo está el avance curricular de mis estudiantes y cómo se haya generado la planificación para este año curricular. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio que debemos hacer con este material es identificar cuáles son los temas relevantes para cada uno de mis años. También va a pasar que va a haber algunos temas que son pertinentes para los 3 años. Lo que tengo que hacer en ese ejercicio es desagregar la profundidad de cada tema. Entonces tengo que hacer un ejercicio de revisión del contenido. Vamos al otro momento. El otro momento es la adaptación de actividades. ¿Qué es una adaptación de actividades? Es este ejercicio en que yo tengo una actividad que está, quizás, en este caso, como vemos en el ejemplo, es una actividad diseñada para estudiantes de segundo grado, donde me dice, encierra en un círculo los animales que viven en el agua. ¿Ya? Entonces, es una actividad simple que me genera para trabajar elementos o para tener una noción primaria de conjuntos, que yo lo puedo incluso darle un mayor nivel de profundidad a generar un segundo nivel de otro tipo de conjunto. Y para tercer grado, por ejemplo, ya puedo vincular esta actividad de generar conjuntos con la actividad de identificar figuras geométricas. Entonces dice, encierro dentro de figuras geométricas, cuadrados, rectángulos, animales que tienen una característica en común, color, tamaño, hábito. Entonces yo voy a tener varios conjuntos integrados, donde van a tener uno o varios elementos, y he trabajado figuras geométricas y también he trabajado diferentes elementos de conjuntos. Asimismo, en cuarto de básica, ya adapto totalmente y genero una actividad nueva con el mismo elemento. Me dice, ordeno los animales de mayor a menor de forma ascendente, desde el más pequeño hasta el más grande, utilizando una semirecta. Entonces ya tengo otro trabajo que utilicé el texto, pero utilicé el material que ya tengo ahí, que es estos animales que están propuestos. Es decir, yo he adaptado y he generado una nueva actividad en función de esto. ¿Por qué? Porque quizás esta actividad no responde al grado y al nivel de complejidad que necesito trabajar. Vamos a otro elemento que es la desagregación de actividades. La desagregación de actividades quiere decir cuando yo tengo una misma actividad que lo que tengo que cambiar es el nivel de profundidad. En el caso anterior yo adapté a las necesidades del estudiante y en este caso voy a adaptar solo una parte al nivel de profundidad. Es decir, elaboro un párrafo argumentativo. La actividad me dice, elabora un ensayo argumentativo de 300 a 350 palabras con el tema modificaciones de la lengua en redes sociales. Pero eso es un tema que puede servirme para segundo o tercero de bachillerato si yo he abordado el tema del ensayo y el tema del ensayo argumentativo. Si yo no he trabajado, yo ya puedo adaptar. Por ejemplo, en primero de bachillerato, los estudiantes, como ya vieron, textos argumentativos periodísticos en básica hasta décimo, yo ya puedo trabajar un párrafo argumentativo de 150 a 200 palabras. Es decir, adapté este conocimiento. ¿Por qué? Porque en este caso yo ya tengo el conocimiento y le estoy adaptando al nivel de complejidad o a la profundidad que tienen los estudiantes. En el segundo igual le vuelvo a desagregar. ¿Por qué? Porque quizás yo en este desarrollo de la teoría de la gramática del texto todavía no he abordado los elementos del ensayo, no he abordado la estructura y recién estoy viendo, qué sé yo, ensayo académica o ensayo literario, y todavía no he abordado el tema propiamente ensayo argumentativo.
Entonces yo puedo desagregarle y poner, escríbame un texto argumentativo, es decir, que tenga los elementos de la argumentación, ya no solo un párrafo, sino ya subí a texto, aumento el nivel de palabras y la complejidad, y ya vemos que en tercero de bachillerato ya está la actividad como tal. ¿Por qué? Porque en tercero de bachillerato yo ya desarrollo este tema o esta actividad de el ensayo argumentativo dentro de las destrezas, dentro de la progresión curricular. Entonces, ¿qué implica esto para los docentes? ¿Cómo los docentes tienen que hacer este uso de textos? Primero tienen que utilizar e identificar el recurso educativo que van a utilizar, ya sea el texto de lengua y literatura que hemos trabajado en años anteriores, los textos del estudiante, las cartillas de educación, los acápites de lectura u otros recursos que están disponibles en la página web del Ministerio de Educación. Recuerden que en la página web de recursos tenemos varios recursos que están a disposición del profesorado y de los estudiantes para que puedan insertarlos en sus clases. ¿Por qué? Porque la intención es que los docentes puedan utilizar los recursos en función de su necesidad y que no el recurso guíe su práctica docente. Porque el docente es el que tiene que hacer que el recurso le sirva y le funcione en función de cómo haya hecho su planificación. Una vez que he identificado el recurso a utilizar, puedo seleccionar los temas adecuados para el grado o año requerido. Luego tengo que seleccionar las actividades de acuerdo con el grado y la complejidad y la profundidad del tema. Y por último, ya sea dependiendo de la actividad, adaptar la actividad en función del grado o complejidad o la profundidad en base al desarrollo curricular, o desagregar las actividades en función del grado o complejidad. Si es un tema y que no está previsto para este grado, que no está previsto para este año, o una actividad que no está prevista para en función de este desarrollo, no tengo la obligación de trabajar, la puedo dejar. ¿Por qué? Porque no responde a lo que estoy necesitando. Entonces, es esto lo que un poco es como está pensado estos textos. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, muchas gracias. Gracias, Fabricio, por la explicación. Ahora solventaremos las inquietudes del público que se han generado a través de la transmisión en vivo. En la ronda de preguntas, la primera es para José Miguel Castillo y dice lo siguiente. Para el año lectivo 2024-2025 se van a entregar, aparte de los materiales que nos presentan el día de hoy, otros textos, libros o recursos. Adelante, José Miguel. Muchas gracias la inquietud que nos plantean. Además, el recordar que a través del QR pueden ingresar algunas otras inquietudes que no alcancen a solventarse en este espacio. Creo que es muy oportuna la pregunta y también la consideración en cuanto el texto escolar es un recurso. Sin embargo, no es el recurso y el único, ¿no? En ese sentido, sí, el material que les hemos presentado ahora en cuanto a textos escolares es ya todo el material que se va a entregar. Sin embargo, recordemos que además en nuestro portal hay muchos otros recursos adicionalmente dentro de la estrategia de fortalecimiento y renovación curricular. Están también las inserciones, dentro de las cuales además tenemos otro tipo de recursos. Por lo tanto, sería esa como la primera consideración. Los textos escolares son un recurso, más no el recurso que tenemos para nuestro trabajo. En esa línea, pues saber que además de los recursos que pueden constar en nuestro portal, además de los textos escolares, también
hay otros recursos que en nuestra capacidad como docentes podemos encontrar su pertinencia para cumplimiento de los objetivos curriculares. Entonces, en ese sentido, creo que más bien contamos con una gama amplia de recursos para tener su abordaje. Sin embargo, este año, entonces, lo que les hemos presentado en cuanto a textos escolares, este sería el material a entregarse, ¿no? Los textos en las diferentes áreas, el material complementario, las cartillas de educación, los acápites de lectura, ¿sí? Y les invito igual a revisar en el portal de recursos educativos de la página del Ministerio de Educación todo el resto de material que también podemos utilizarlo para nuestras planificaciones microcurriculares. Gracias por su respuesta. La segunda pregunta del público es para Nancy Gualán. ¿Las actividades del cuaderno del estudiante las determinará la institución educativa o cada docente? ¿Eso no implicará que exista una brecha en los aprendizajes entre las instituciones educativas? Adelante, Nancy. Gracias por la pregunta. En cuanto a las actividades que contiene el cuaderno del estudiante o el texto que acabamos de revisar en cuanto a su estructura, es importante determinar que es un recurso educativo. Por tal motivo, son los docentes quienes, siguiendo con su planificación curricular, determinan las actividades que se van a desarrollar durante el año lectivo. En este caso no habrá ninguna brecha porque al término de su nivel, todas las destrezas que contiene el currículo se van a desarrollar. Por tal razón, el texto, al ser un recurso educativo, obedece a la planificación de cada uno de los docentes. Y esta planificación va en función de la planificación curricular institucional, que es la que desarrollan en cada institución. Y lo que ya desarrolla el docente en el aula corresponde a su planificación microcurricular, siendo el texto uno de los materiales que el docente utiliza para el desarrollo curricular. Gracias por la respuesta. La tercera pregunta es para Fabricio Ramírez. ¿Por qué las actividades de los textos son las mismas para los grados? Perdón, voy a repetir la pregunta. ¿Por qué las actividades de los textos son las mismas para los grados del subnivel y cómo evitar que esto genere confusión a los estudiantes y al proceso educativo? Adelante, Fabricio. Muchas gracias, Mire. Las actividades están pensadas en función de un subnivel, como está estructurado el currículo. Es decir, y como acabamos de explicar, cada una de estas actividades tiene que ser revisada, seleccionada, adaptada o desagregada en función de la planificación de cada docente. ¿Por qué? Porque justamente tenemos un currículo pensado por subnivel, estructurado por subnivel, y las actividades justamente están enfocadas en desarrollar las destrezas del subnivel. Entonces, claro, el ejercicio que le exige a cada docente es que cada uno de ellos tenga que hacer este ejercicio de revisar el material, revisar el contenido, seleccionar el contenido en función de su planificación. Es decir, que este recurso se vuelva útil para lo que él ya tenía planificado. Gracias, Fabricio, por la respuesta. Vamos con una siguiente pregunta, que es para José Miguel Castillo. ¿Qué pasa si una actividad no está relacionada con las destrezas del currículo o los temas que ya planifiqué? Adelante, José Miguel. Bien, muchas gracias, Mireya, por la inquietud. Tal vez retomo alguna idea que a lo mejor previamente la había compartido en el desarrollo de esta presentación. Sí es importante recordar un poco la lógica desde la parte curricular hasta el momento en el que esto se hace efectivo en el aula.
Recordar también que el texto escolar no es el currículo, es una idea que la había desarrollado y quiero hacer énfasis en ello, ¿no? El texto no es el currículo que debo cumplir. A lo mejor en algunas ocasiones la necesidad de evidenciar, y con esto no quiero decir que el texto no deba utilizarse, ¿no? Sin embargo, a veces podemos tener ya en nuestro trabajo una consideración en nuestra planificación que a lo mejor no es el ejercicio correcto, ¿no? El currículo está planteado, hago mi planificación, ¿sí? Con el afán de alcanzar lo establecido en el currículo, y el texto se convierte en un recurso, en una herramienta que me permite alcanzar con las destrezas estipuladas en el currículo. Entonces, en ese sentido, estar claro que no es el cumplimiento del texto el que voy a hacer uso del texto a fin de alcanzar los objetivos, y la planificación está enmarcada dentro de los objetivos curriculares. Por lo tanto, al tener una planificación, el texto sigue siendo el recurso que yo utilizo, y que no es un recurso exclusivo. Les citaba otros recursos más que ustedes pueden encontrar en nuestro portal y que pueden ser los recursos válidos para yo poder utilizarlo en mi planificación. Entonces, es además de este material, como lo hemos presentado, flexible, ¿sí? En esa lógica de tener textos por su nivel. Estado el currículo en los últimos años, no es el primer año que el currículo está pensado de subnivel. Ahora se nos plantea en este recurso, dentro del cual, como ya lo mencionó Fabricio, nosotros lo revisamos, lo adaptamos, desarrollamos, lo ajustamos a nuestra planificación y al nivel de complejidad que queremos alcanzar con los grados que tenemos a cargo. Gracias, José Miguel, por la explicación. La siguiente pregunta es para Nancy Gualán y menciona cómo se determinan las actividades que se deben usar para cada grado del subnivel. Adelante, Nancy. Gracias, Mireya. En este sentido, es importante recalcar que las actividades están planteadas por subnivel. Sin embargo, como ya lo mencionamos anteriormente, el uso de esto obedece a la planificación del docente. Es decir, tiene la misma textos anteriores, porque la propuesta del texto es una sugerencia que se facilita al docente para que pueda desarrollar los diferentes temas, pero no quiere decir que la planificación que se desarrolló tanto en la institución, que la planificación curricular institucional como la planificación de aula se rige por los contenidos que tiene el texto. Por tal motivo, las actividades que selecciona el docente, como ya lo dijeron anteriormente, pueden ser adaptadas, pueden trabajarse tal como se presenta en el texto o pueden ser desagregadas según la necesidad, el interés y el grado en el que se encuentra cada uno de los estudiantes. Inclusive se puede contextualizar también. Entonces, hay muchos elementos que nosotros podemos utilizar al momento de trabajar con las actividades que nos plantea el texto escolar. Gracias, Nancy, por la respuesta. La última pregunta es para Fabricio Ramírez. En los textos, las temáticas están muy resumidas. ¿Solo esos temas son los que debemos abordar? Adelante, Fabricio. Como ya lo dijo el director de currículo, el texto no es el currículo nacional. Entonces, cada docente ha hecho su planificación y tiene que generar el desarrollo de las destrezas. Entonces, si bien va a haber algunos temas que respondan justo a mi planificación, entonces yo los tengo que adaptar. Y si hay algún tema que no está presente, ¿por qué? Porque responden a un estándar, quizás el estándar es muy grande y el tema justo o esta destreza específica no está presente en el texto, lo puedo utilizar otros recursos, como ya lo explicaron tanto mi compañera como el director, y generar este desarrollo. Entonces, esta es una pequeña sugerencia
y también tenemos que utilizar los otros recursos que están ahí como flotantes. Quizás no está todo el tema, pero sí está un ejercicio de competencias, para desarrollo de competencias. Quizás está un ejercicio de indagar más, para hacer un ejercicio de investigación. Quizás no está en todo el tema, pero sí está en un reto, que yo puedo hacer un proyecto de reto a partir de estos elementos. Entonces sí, lo que estos temas que quizás nos abarcan todo el volumen de temas que desarrollan los docentes a lo largo del año, son una sugerencia y son un recurso educativo, pero no es el único recurso ni el recurso. Es uno de los recursos con los que cuentan los docentes en el desarrollo de la práctica educativa. Y esto les permite a los docentes repensar cómo estamos con esta práctica y también tener un ejercicio de incluir estos elementos o más elementos para enriquecer nuestras clases, a fin de completar este marco de destrezas que hemos planificado a lo largo del año lectivo. Entonces, ese es la función, o esa es la idea, el pensamiento con lo que se desarrolló estos elementos. Entonces, y esto nos obliga justamente a dejar atrás estas prácticas en donde justamente los temas del texto dictaban los temas de el desarrollo curricular, y pensar y repensar justamente el desarrollo curricular desde el currículo nacional. Gracias, Fabricio. Agradecemos a nuestros panelistas por la importante información. Gracias a todas y a todos por seguirnos en este encuentro. Llegamos a la parte final de este importante evento y les invitamos a seguir nuestras cuentas oficiales. Tengan una excelente tarde.